Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa titulado Sin Dudas en el Paraíso. Un programa que tiene la única finalidad de aclarar de la mejor manera las cosas que tienen que ver con Dios, buscando pues que todo aquel que trata de tener esa relación con el Señor lo haga de la mejor manera, a fin de agradarlo, que eso es lo que debería ser siempre nuestro objetivo principal en cada reunión y sobre todo en la vida que llevamos. En esta tarde, una vez más nos acompaña el hermano Miguel Sandoval, a quien le cedo el lugar para que le dé el saludo y se presente con ustedes. Un saludo de paz a todos los que nos escuchan. Agradecemos a todos aquellos que se dan el tiempo para analizar juntamente con nosotros las cosas que están escritas en la Biblia. Ya bien decía el hermano, con el propósito de afirmarnos en la verdad. Todos nosotros y todos los que forman parte de una organización tenemos ese objetivo, pero en este programa no buscamos una interpretación o una forma de creer particular de nuestra organización. Solamente queremos que las cosas verdaderas salgan a la luz y que todos aquellos que se identifiquen con ellas pues simplemente se fortalezcan, y todos aquellos que encuentren en estas palabras una duda pues sean incitados a analizar, a estudiar, a buscar, a investigar, porque una de las cosas importantes para todos nosotros es estar conscientes que lo que hacemos para el Señor sea lo correcto. No podríamos nosotros pensar que siendo sinceros con lo que hacemos, no importa cómo lo hagamos, es más que suficiente, pero ya hemos encontrado en la Escritura que no es así, ¿verdad? El Señor precisamente para eso dejó la Escritura, para que las cosas que hagamos las hagamos correctamente. Sí es, hermano. Y mire, la semana pasada hablamos de un tema que quedó inconcluso por causa del tiempo, que tiene que ver precisamente con la manifestación del Espíritu y entre las cosas que hemos estado viendo en estas últimas pláticas, pues es también el comportamiento de una iglesia, ¿sí? ¿Verdad? Que, bueno, sin duda alguna lo manifiesta el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí. Cuando las cosas son verdaderas. Pero precisamente veíamos la semana pasada, hermano, para recordar un poquito cómo el comportamiento en los lugares donde nos congregamos, hermanos, pues se realizan cosas diferentes a pesar de que tenemos un mismo libro, ¿verdad? Y eso es lo que analizábamos precisamente, porque el comportamiento de una iglesia, hermanos, tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito. Sí, ¿verdad? El Señor nos dejó esta guía para eso precisamente, ¿verdad? Lo lamentable y triste, hermanos, es que seguimos viendo que el comportamiento de todos los que nos congregamos sigue siendo diferente. Sí. Sigue siendo diferente. Empezando, hermano, con el día. Hay quienes nos congregamos el sábado, hay quienes se congregan el domingo. Y es increíble esto, hermano, que todavía haya muchas personas que se congregan el día domingo, que piensan que el día domingo es el séptimo día, cuando claramente sabemos que no es así. Pero pues muchos hermanos no les interesa investigar. Simplemente se dejan llevar por un sentimiento, hermano, pero nos queda totalmente claro, hermanos, que a veces aún los sentimientos tienen un mal fundamento, sí, y nos llevan a cometer errores, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que esas son de las cosas que no quedan muy en claro. ¿En qué aspecto? En el que muchas veces el cristiano se maneja precisamente por emociones, y eso te lleva muchas ocasiones a cometer errores, que va desde el modo de
dirigirte hacia el Señor, así como también el modo de alabarlo, el modo de buscarlo. Y parte del programa es precisamente eso, el corregir todo ese tipo de cosas, sin críticas, como lo ha nombrado usted en muchas ocasiones, pero sí basado en lo que está escrito. Y esa parte tan importante o esa función que hace el Espíritu, no podemos nunca dejarla de lado, porque si no se complementa esto con el Espíritu del Señor, difícilmente va a poder realizarse de la manera correcta. Y usted hablaba ahorita de ese comportamiento que debe tener la iglesia del Señor. Y pues si uno lo analiza, ¿no? Sí se da cuenta de que cada iglesia sí se maneja de forma diferente. Y por lo mismo creo yo que hay muchos tipos de cristianos. Pero esas diferencias, ¿qué es lo único que puede hacerte ver si estás haciendo las cosas de forma correcta? Es cierto, usted decía ahorita, todos tenemos el mismo libro, pero si el complemento de este libro, que es el Espíritu, que usted en una ocasión lo dijo, que es inspirado por el Espíritu, si no está ese complemento, no se va a poder comprender esa forma de hacer las cosas. Ya desde la antigüedad, hermano, estas cosas habían surgido. En tiempos del apóstol Pablo, él anduvo por las iglesias y él conocía el comportamiento, ¿no?, de las iglesias. Sí. Y a pesar de que manejaban la verdad, porque se predicaba en ellas, hermano, la verdad, el comportamiento a veces era distinto. Inclusive había miembros de las congregaciones, hermanos, que tomaban actitudes contrarias a lo que Dios decía, ¿no? Y decía el apóstol Pablo, se sorprendía en ocasiones, ¿verdad?, cómo habiendo sido enseñados de una manera terminaban haciendo las cosas de una manera diferente. Okay. Y eso el apóstol Pablo lo reprobaba totalmente, ¿no? Inclusive se predicaba o se interpretaba, hermano, de una manera distinta el evangelio, y el apóstol Pablo aclaraba, ¿verdad?, que no había otro evangelio. El evangelio era el mismo, pero se pervertía el evangelio por causa, hermano, de que muchas veces los miembros de la misma iglesia querían tener un comportamiento contrario a lo que estaba escrito. Digo, ¿cuántas veces reprobó el Señor a su pueblo Israel? Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo reprobó? ¿Y cuál fue la causa? Bueno, el Señor les dijo, el Señor les enseñó, les dejó establecido a través del libro de la ley las cosas que ellos debían de practicar, cómo practicarlas, cómo honrarlo, cómo alabarlo, cómo hacerle todos aquellos ofrecimientos en agradecimiento. Mas sin embargo, muchas veces hicieron las cosas de una manera distinta a la que él les había dicho. Ahora, podían haberlo hecho con mucho sentimiento. La pregunta es, ¿los aceptó el Señor así? No, hermano, no los aceptó. No estuvo de acuerdo el Señor. Lo mismo pasa hoy, hermano. Lo mismo pasa hoy, porque está establecido para nosotros, para todos aquellos que nos hemos acercado a Él por medio de su palabra, en cualquier lugar donde estemos, está establecido una forma en que nosotros debemos honrar a Dios, cómo debemos ofrecerle a Él presentes, etcétera. Y es triste y lamentable que se vuelvan a repetir las cosas. ¿Por qué? Porque hoy muchos hacen las cosas de una manera distinta como están escritas en el libro. El Señor dijo, el apóstol Pablo, hermano, nosotros fuimos injertados, ¿verdad? Okay. en esa oliva, y el Señor fue duro con su pueblo. ¿Qué nos deja a nosotros? A veces nos confiamos en este tiempo, manejamos la gracia a nuestro antojo, pensando, hermano, que al no entenderla, que somos libres de poder hacer las cosas, hermano, de la forma en que nosotros queramos, y aún con todo eso el Señor nos va a aceptar. No es así, hermano. No es así. No. Porque si a su pueblo no lo perdonó, hermanos,
pues imagínense a nosotros. Entonces sí tenemos la responsabilidad de poner mucho cuidado en cómo hacer las cosas. Ya platicamos en la charla anterior que tuvimos algunas cosas, hermano, donde el comportamiento de la iglesia, hermanos, no es el correcto. Pero bien dijo usted, por causa del tiempo nos faltaron algunas cositas que quisiera yo, hermano, que retomáramos. De acuerdo. Porque ¿cómo vamos hermano, a pasar por alto todo esto? Si el principal objetivo, hermano, de llamarnos cristianos es precisamente el que Dios nos dé la oportunidad de mantenernos en su amor. Que haya manifestación del amor de Dios en nuestras personas, pero que sea de una forma como está establecido. No, hermanos, caer, como dice usted, principalmente en la emoción, porque ya lo mencionamos, el apóstol Pablo dijo, hay que hacerlo todo con sabiduría, hermano, con entendimiento. Sí, desde luego, consentir, pero tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo, hermano, sea lo correcto. De acuerdo. Dijo el apóstol Pablo, y lo repito, si vas a orar, hay que hacerlo con conocimiento. Si vas a alabar al Señor, hay que hacerlo con conocimiento también. Entonces, se difiere en todas las iglesias, hermano. Sí. Se difiere la forma de orar, se difiere la forma de alabar al Señor, y pues surge la pregunta, hermano, ¿estará aceptando el Señor todo lo que hacemos, siendo que todos lo hacemos de una manera diferente? No, hermano, definitivamente no. Y la única forma de discernirlo de manera correcta es viendo lo que está escrito. Y es cierto, cada iglesia maneja las cosas de forma distinta, pero la preocupación es esa que usted nombró, saber si lo que estoy haciendo está siendo aceptado por el Señor. Esa es la preocupación. Y entre las cosas que hablamos la semana pasada, es cierto, dice usted, que quedaron algunos puntos ahí pendientes por hablar. Y es que realmente, hermano, hoy el comportamiento del cristiano actual, lamentablemente, da mucho de qué hablar, pero principalmente para lo malo. O sea, es muy criticable hoy el cristianismo, y no es más que por las conductas de los cristianos que hace que esto se demerite o incluso lleve una mala crítica por parte de la mayoría de la gente. Fíjese, hermano, el error que se comete hoy en día, todos pues formamos diferentes grupos, son diferentes organizaciones, hermano, y cuando se trata de hablar de la palabra, hermanos, a veces intercambiamos pláticas, ¿verdad? De una iglesia con otra, o miembros de una iglesia con otra, inmediatamente sale a relucir las diferencias que existen. ¿Y sabe cuál es el error que cometemos, hermano? No defendemos la palabra, defendemos la iglesia, la organización. Cuando lo más importante, o lo que rige precisamente una iglesia, hermanos, es la palabra de Dios. Pero cuando surge este tipo de conflictos, entra un celo, no por la palabra, sino por la forma en que se maneja la iglesia a la que yo pertenezco. Entonces, hermano, lo que debemos de defender, lo que debemos de aclarar, es la verdad. De acuerdo. Es la palabra, hermano. Dejando de lado en esos momentos en la organización a la que yo pertenezco. Porque de otra forma no voy a abrir mi entendimiento. Me voy a cerrar. Me voy a cerrar. Y si hay algo que otra persona tenga que decirme, porque quizás Dios, hermano, por misericordia, trata de esclarecerme el panorama, no se va a poder. No. Porque me cierro. Sí, el primer obstáculo. Me cierro, hermano. Tenemos que entender que, hermano, lo más importante para nosotros es estar conscientes que estamos en la verdad. Y digo conscientes, porque le puedo asegurar, hermano, que todas las organizaciones que hoy existen
vamos a argumentar que tenemos la verdad. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, no podemos, hermano, manejarnos así porque en un lugar se predica una cosa y en otro lugar se predica. O, dicho de otra forma, en un lugar se interpreta la escritura de una manera y en otro se interpreta de otra y en otro se interpreta de otra. ¿Qué está pasando, hermano? Mucha ¿Qué confusión. es lo que está pasando? No podemos decir que todos tenemos la verdad cuando estamos predicando cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Ahora, el apóstol Pablo, muy consciente de todo esto, hermano, él decía, una iglesia pura, Sí. sin mancha, sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa eso? Pues una iglesia limpia, hermano, en cuanto primeramente, hermanos, al conocimiento de la verdad. Una iglesia pura, hermano, en cuanto a su forma de obrar, en cuanto a su forma de honrar a Dios, pero a la vez también de dar un testimonio, hermano, a las gentes, ¿verdad? Porque juega un papel muy importante también entre las gentes, hermano, el que se manifieste la iglesia, hermano. Sí, claro. Pero claro. siempre, hermano, siempre hay que buscar la verdad para que el comportamiento de la iglesia sea el correcto. No importa dónde estén. Tratemos de ser conscientes que si no estamos haciendo algo bien, hay que rectificarlo. Claro. Hay que rectificarlo y hacer, aunque me cueste, hermano, porque quizás ya esté muy arraigado con una creencia, pero aunque me cueste, tengo que rectificar. Porque esa es la intención de Dios, que cada una de las iglesias, hermano, rectifique el mal camino. Digo, le habló a las iglesias del Apocalipsis, y cada una de ellas tenía cosas distintas, hermano, que tenían que arreglar. Sí. Y el Señor le dijo, hay que arreglarlas, porque si no se arreglan, no va a funcionar. Igualmente hoy, hermano, el apóstol Pablo, a lo mejor usted tiene por ahí la lectura del capítulo, creo que es el 5 del libro de los Efesios, ¿no? Sí. Donde el apóstol Pablo habla de hasta cierto punto del comportamiento, hermano, de la iglesia. Porque hay una cosa, hermano, el apóstol Pablo ahí habla de la avaricia. ¿Sí? Hermano, ¿cómo se manifiesta hoy la avaricia en las iglesias? En algunas, no generalizo, hermano, pero en algunas hay avaricia, hermano. Hay lugares, hermanos, donde se maneja mucho dinero. Mucho dinero, hermano, mucho. Hay organizaciones que solamente te incitan a que vacíes tu bolsillo. No, hermano, digo, lo estoy diciendo a cierto punto con respeto, porque pues no pues a lo mejor no es de mi incumbencia, vamos a decir así, pero entender, hermano, que el apóstol Pablo desde entonces ya estaba predestinando que estas cosas, hermanos, se iban a manifestar también. Sí, claro. El dinero, hermano, usted sabe, ocasiona muchos problemas, hermano. No estoy diciendo con esto que las iglesias no deban manejar dinero, pero en el libro de los Hechos tenemos la iglesia modelo, aquella que se formó después de la resurrección de Jesús. Una iglesia, hermano, donde se manejaba dinero, sí, se manejaba dinero, pero tenía un propósito, hermano, que todos tuvieran las cosas en común. Porque aquel que no tenía, hermano, se beneficiaba grandemente. O sea que la dirección de la iglesia en ese entonces, hermano, no es que se quedara, hermano, con las fuertes cantidades de dinero, sino que así como recibían, hermanos, así también distribuían, repartían. Que eso es lo que hoy, hermano, difícilmente sucede. Sí, es verdad. Va a dar a las arcas de la dirección de la iglesia, hermano, y es increíble las cantidades de dinero que se manejan en organizaciones grandes, hermanos. Y lo más lamentable, hermanos, es que a veces los miembros de la misma están necesitados y no hay un apoyo, no hay una ayuda, hermano. ¿Por qué?
Porque una vez que tienes el dinero en tu poder, es muy difícil desprenderte de él, porque te entra precisamente esa avaricia de la que hablaba el apóstol Pablo. Y fíjese, hermano, que eso fue algo que el apóstol Pedro lo dijo con mucha anticipación, que habría gente, o lo nombra de una manera el apóstol, dice, falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Y entre las cosas que iban a hacer, dice que iban a hacer mercadería. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y mire, hermano, lamentablemente para muchos el negocio de la fe ha sido un muy buen negocio. ¿En qué aspecto? Pues como dijo usted, les ha redituado en muchas ganancias económicas, aprovechándose de la buena fe de esa gente que se acerca queriendo encontrar al Señor. Y lamentablemente el mismo apóstol Pablo repetía que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sí, ¿no? Pero bueno, esas son de las cosas que tendríamos que entender. Te hablaba de esa iglesia modelo. ¿Qué tan difícil será llegar a ese modelo? Pues mire, yo creo que muchas de las iglesias, hermanos, sin duda alguna pensamos que lo que estamos haciendo, hermanos, es precisamente acepto al Señor, y que el esfuerzo que se hace en cada una de ellas, hermanos, es lo que nos posiciona delante del Señor en un buen lugar, ¿verdad? Pero insisto, hermano, tenemos que manejarnos con la verdad. Hay tantas cosas confusas, hermano, hoy en día. Tantas cosas que pues que nos han hecho, hermano, pensar diferente, ¿verdad? Y nos han provocado en nosotros enseñar de una forma diferente, a pesar de que es la misma enseñanza, ¿no? Porque hay cosas, hermanos, momentos, situaciones escritos en la Biblia, que le puedes dar el sentido que tú quieras en la enseñanza. Puedes dirigirlo, puedes manipular de la manera que tú quieras hacerlo. Y si eres una persona, hermano, con cualidades para enseñar, para captar la atención de los que están oyendo, hermano, pues se hace fácil que te den el amén que esperas, hermano. Entonces, hoy sí es muy complicado y es muy difícil, porque vivimos un tiempo diferente, hermano. Son 2000 años después de la muerte del Señor, y sucedieron cosas en aquel entonces, hermano. Se iba a expandir el evangelio. Es como cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. ¿Cómo lo hizo, hermano? Lo hizo con mano fuerte y brazo extendido, o sea, con muchas muestras de poder. ¿Cuál era el propósito, la finalidad? Pues ellos no conocían de Dios, hermano, ¿verdad? Y el Señor se mostró al pueblo de una forma en que ellos entendieran que Él era superior a los egipcios, aunque a los dioses que Egipto adoraba. Cuando vino Cristo, hermano, era necesario que creyeran, hermano, y fue difícil. Fue difícil para el judío, porque Cristo hizo milagros, hermano, y sí se maravillaban de sus milagros, pero no era suficiente para que creyeran. Y podríamos decir, es que estaba escrito que ellos iban a tener un velo, ¿verdad? Y que no iban a creer en Él para que entrara en los gentiles. Lo cierto es, hermanos, que para ellos no era tan sorprendente, porque ellos ya habían manejado ese tipo de cosas.
conocían la historia de los profetas, cómo también los profetas hacían milagros, inclusive habían resucitado muertos, etcétera. Por eso le decían a Cristo, ¿qué señal nos das? Y él dijo, bueno, les voy a dar una señal que nunca habían visto, porque eran duros, hermano. Vienes con los gentiles, hermano, y las cosas se manifiestan de esa forma para que entre la fe del gentilicio, hermano. Empiezan con milagros, con muestras de poder, para que la gente, hermanos, creyera. Y era más fácil que la gente creyera, porque no manejaban ese tipo de cosas, de situaciones, ¿me entiendes? Pero cuando Dios sacó a su pueblo así, hermano, después las cosas se manejaron normal, ¿me entiendes? Sí. O sea, ya no fue una estarse el Señor manifestando constantemente, porque ya no era necesario. Venimos a nuestros días, hermano, y cuánto han cambiado las cosas, dijimos. Pero nosotros queremos seguir dando las mismas muestras que se dieron en el tiempo en que el Evangelio empezó, hermanos, a extenderse. Y hoy queremos también que se hagan presentes ese tipo de milagros, hermanos, de devolver la vista a los ciegos, de levantar a los paralíticos, bueno, hermano, de tantas cosas, ¿no? Hoy queremos experimentar ese tipo de cosas, porque están escritas en el libro que sucedieron en ese entonces, y pues nosotros decimos, bueno, ahora así es la manifestación del Espíritu de Dios. Bueno, hermano, ¿sí? Pero una cosa, la finalidad del Señor al decir esas palabras que usted repetía hace rato, que esa iglesia que el Señor viene a buscar sin mancha, sin arruga, ¿qué tanto se estará trabajando hoy, hermano, para lograr eso? ¿A qué me refiero? De que hoy hay iglesias con mucha gente, ¿no? Un gran número de seguidores. Hay gente también, o iglesias con muy pocos fieles, pero no deja de haber lugares donde escuchar. Entonces, si una persona quiere hacer las cosas bien, hermano, pues como dijo usted ahorita, todos te van a decir, aquí está la verdad. Pero lo importante sería entonces saber cómo realizar las cosas, hermano. Y volvemos a caer en el punto de lo que es el Espíritu. El Espíritu en las iglesias hoy, ¿qué tan fácil será encontrarlo? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Las maneras o las formas de cómo se manifestaba el Espíritu, es cierto lo que decía usted, en aquel entonces fue de una forma, de una manera. Llegamos a nuestro tiempo y hoy ¿cuál sería, hermano? O sea, ¿cuál sería el cambio o cuál sería la forma de darme cuenta yo de decir, ¿sabes qué? Así se manifiesta el Espíritu en este tiempo. Bueno, mire, hay una muestra, por poner un ejemplo. Ya Cristo resucitado. Sí. Sus discípulos no habían comprendido muchas cosas. El tiempo que Él estuvo ejerciendo su ministerio y que ellos anduvieron con Él día y noche, hermano. Claramente el Señor les decía, no entienden lo que hago, pero lo van a entender. Lo van a entender. Inclusive decía, algunos de los que están aquí no creen en mí todavía, porque había incredulidad en ellos, aún en ese momento, hermano. Pero dice, hermanos, que cuando Él resucitó, hermanos, en una ocasión que les apareció, dice que les sopló. Sí. Y ese soplo, hermanos, era el Espíritu de Dios. Okay. Para abrirles el entendimiento, sentido, para que comprendieran las Escrituras. Y quiero que vea esto, hermano, que esa es la función principal del Espíritu Santo. Que se comprenda lo que está escrito. Okay. Que se entienda la verdad. No es otra cosa, no hay otra cosa más importante, hermano, que esa, que se comprenda la verdad, porque ellos, el Señor sopló en ellos y no se cayeron, no hablaron otras cosas extrañas, no
No, hermanos, recibieron el Espíritu y recibían la oportunidad, hermano, de conocer lo que estaba, porque ellos también conocían las Escrituras, hermano. Uh-huh. Y estaban trabajando ellos, hermanos, en su vida, quizás sin darse cuenta, hermanos, que se estaba escribiendo la historia de lo que nosotros creemos. Okay. Hoy en día, porque se cumplen las palabras de Cristo, ¿no? Uh-huh. Hoy creemos nosotros por la palabra de ellos también. Sí. Y eso, hermanos, es simple. ¿Quién nos lo enseñó? Pues es el Espíritu, es Dios a través de su Santo Espíritu, uh-huh. hermano. Así se manejan las cosas. Por eso le digo, hermano, usted decía, ¿qué tan fácil es encontrar uh-huh. que el Espíritu se haga presente en algún lugar? Uh-huh. Y creo lo dice irónicamente, ¿verdad? Sí. Porque aparentemente es muy fácil. Sí. Pero, ¿cómo darnos cuenta, hermano, de la realidad? Sí. ¿Cómo darnos cuenta cuando hay un tercero en discordia? Sí, es cierto. ¿Qué es el enemigo, hermano? Que también es su función. Digo, es triste decir esto, pero también es una realidad. Uh-huh. Es triste. La primera recomendación que hizo el Señor cuando le preguntaron, ¿qué señal nos das uh-huh. de tu venida y del fin del mundo? Mira. Y el Señor, la primera recomendación que dijo fue, miren que nadie los engañe. Uh-huh. Hermano, ¿por qué decía Cristo esas palabras? Que habían de quedar escritas para nosotros también. Uh-huh. Porque el enemigo, hermanos, es el maestro del engaño. Claro. Es un lobo con piel de oveja, hermano. Uh-huh. Es un ángel que se transfigura en ángel de luz. Uh-huh. ¿Para qué se va a transfigurar en un ángel de luz? ¿Para engañar? ¿Para qué? ¿Para engañar a quién, hermano? Pues a los que están en las iglesias, hermano. Uh-huh. O a los que estamos en las iglesias. Uh-huh. Entonces, no tomamos muchas veces en cuenta eso. Sí. No lo tomamos, hermano. Es verdad. Porque Pablo lo repitió, dijo él, temo que como la serpiente engañó a Eva, así lo haga con ustedes. Sí. Y si uno, bueno, hermano, pero fíjese bien, esto hace ver que es importantísimo ese consolador, ese espíritu. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser el único, y es la única guía que tiene uno, aparte de la Escritura, o el complemento para que esto suceda. Pero, mire, hermano, es que esto es muy delicado en el aspecto de que hoy te hacen creer que lo obtienes de la manera más sencilla, hermano. Y sinceramente yo no lo veo así, hermano. Es difícil, hermano. Le voy a platicar una anécdota, ¿verdad, hermano? Y esto que digo, hermano, créame, experimenté ese momento que voy a platicar y esperaba algo, no, en ese momento yo no pensaba en ¿cómo le podría decir, hermano? En una organización especial, vamos a decirlo, no. Pero recuerdo que estuve presente en una plática, hermano, que se dio en un lugar por ahí, hermano. No voy a decir, es un lugar no muy no muy bueno, más sin embargo se estaba haciendo una buena obra ahí, ¿no? Digo, por lo menos eso era lo que se veía. Uh-huh. Porque se ofreció la palabra, hermano, entre unas personas, y yo estaba ahí presente también. Y escuché el mensaje que se estaba dando, al igual que otras personas. Y había algunos de ellos que pues sí estaban un poquito desesperados con la situación que estaban viviendo. Y recuerdo yo, hermano, que la persona que estaba dirigiendo la plática empezó a subir un poquito de tono cada vez que iba pasando el tiempo hablando, de tono en el aspecto de que trataba de hablar con emoción y contagiar
a los que estábamos ahí, ¿no? Entonces, llegó un momento en que nos pidió que nos pusiéramos de pie, ¿no? Y dijo que íbamos a recibir el Espíritu. En ese momento dijo que íbamos a recibir el Espíritu. Y yo, hermano, pues yo estaba ahí, ¿verdad? Entre aquellos, estaba yo ahí parado. Sí. Y, hermano, cuando llegó conmigo, le soy bien sincero, yo no sentía absolutamente nada. Uh-huh. Y había un compañero que estaba al lado mío y él tampoco sintió nada. Y regresó conmigo y me dijo que iba yo a recibir en ese momento el Espíritu, y trató de empujarme. Pues sí me empujó un poquito, pero pues no sucedió. Quizás preguntaría yo, indispuesto en ese momento, estaba con falta de fe. No, porque estaba yo ahí, ¿entiendes? Ahí estaba yo esperando que, al igual que a los demás, pues sucediera también. No sucedió. Le voy a decir esto: algunos de los que estaban ahí aparentemente recibieron el Espíritu, porque hubo una reacción en ellos, de que uno se cayó, etcétera, ¿no? Y yo veía, hermano, pero ¿sabe qué es lo triste de esto? Es que cuando se terminó esa ceremonia, las personas que llegaron ahí a ofrecer el evangelio, pues ya se retiraron, recogieron sus cosas y se retiraron. Y todos comenzaron, hermano, los que estaban ahí no eran religiosos. Okay. No eran religiosos, o sea, no formaban parte de alguna iglesia o de alguna organización. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando se recogió todo volvió a la normalidad. Y la misma forma de hablar, lo veías ya en las personas que aparentemente habían recibido el Espíritu en ese momento. Ya su habla era la normal. ¿A qué me refiero? De malas palabras, hermano, de pláticas, Sí, entiendo. Y yo digo, ¿cómo si hace unos momentos recibiste? No, hermano, por eso es lo que a veces hace dudar, hermano, que las cosas, cuando se manejan de esa manera, sean ciertas, hermano. Es lo que nos pone a pensar, lo que nos tiene que orillar a nosotros a tratar de llegar, hermano, a la verdad. Pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos ilumine, que nos ayude, que nos ponga en el camino correcto, hermano, para que todos, hermanos, todos buscamos ser aceptos ante el Señor. Ya lo dije, cada iglesia, hermano, busca ser acepto ante el Señor. Pero si una iglesia, hermano, tiene un comportamiento de acuerdo a lo que se nos está diciendo en este libro, no, hermano, no se va a lograr el objetivo, no se va a lograr. Hoy hay organizaciones, hermano, muy dedicadas a lo suyo, con los recursos necesarios, hermano. Okay. Y hermano, pueden hacer algo bonito. Hay la capacidad. Sí. Pero no es más que eso, hermano. No es más que eso. A veces es hueco todo, porque no hay la presencia verdaderamente de Dios. Sí. No la hay, hermano. Entonces, tengamos cuidado con todo eso, ¿no? Y es preocupante, hermano, porque esto se promueve de esa manera. O sea, es la forma en la que hoy el cristiano está creyendo que es así. Y llega a sentirse bien él conmigo mismo y a convencerse él de que así son las cosas. Ahora, ¿qué adopta la iglesia hoy en día? Porque mire, hermano, se han filtrado tantas cosas del mundo a la iglesia, sí, que muchas veces, sin darnos cuenta, el comportamiento de la iglesia no es el correcto. Por ejemplo, voy a decir esto porque esto es importante, hermano, es importante. La tradición, porque al final de cuentas tradición es una enseñanza, hermano.
del 10 de mayo, Okay. Día de las Madres, hermano. Bueno, pues es una celebración, sin duda alguna, muy, muy emotiva para muchos, para muchas personas, ¿no? Si llega ese día, hermano, es increíble el movimiento que hay, ¿verdad? Y las cosas que se hacen en ese día. Bueno, es parte, hermano, de una tradición en el mundo, porque eso es parte del mundo. Pero no es solamente una fiesta, hermano, del mundo. Quiero decirle, es una fiesta pagana. Sí. Porque cuando las celebraciones, hermano, están relacionadas con la idolatría, pasan a ser paganas. Sí. Y la celebración del 10 de mayo, Día de las Madres, está relacionada, hermanos, si busquen, investiguen cuál es el origen, y se van a dar cuenta que tiene que ver con la idolatría. Okay. Y ese, por ejemplo, esa celebración, muchas iglesias la han adoptado. Sí. La han hecho parte, hermano, de las celebraciones que se hacen en la iglesia. La pregunta es, hermano, ¿cómo verá eso el Señor? Yo creo que no hay duda en eso. Si una de las cosas, hermano, que a Dios más le molestan, diríamos así, es la idolatría. Sí. Eso es lo que se muestra a través del tiempo en la Escritura, hermano. Sí. Entonces, se adoptan muchas cosas, hermano. Sí. Muchas cosas se adoptan. Escuché el otro día en una iglesia, en la celebración del mundo, hermano, del Halloween. Ya sabemos cuál es ¿cómo puede ser más? El comportamiento de las gentes, ¿no? Es ir a juntar dulces a las casas, ¿no? Ok, y en una iglesia dijeron, bueno, es que los niños se alborotan porque, miran que los demás niños andan emocionados, les causa una sensación de alegría, disfrazarse, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque nuestros niños están inquietos. ¿Y qué hicieron, hermano? Bueno, llevaron dulces para que... ¿qué estás inculcando en el corazón de los niños? Lo mismo, hermano, disfrazado. Son parte de los comportamientos de las iglesias. Sí. Que no tiene, hermano, no, dice el apóstol Pablo, insisto, hermano, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, hermanos. Y es triste saber que en muchas iglesias se han adoptado muchas cosas del mundo, muchas cosas, no pocas, hermano. Muchas cosas del mundo. Sabemos, hermano, investiguen. Yo sé que mucha gente lo sabe. Hermano, que la Navidad está relacionada también con la idolatría. Sí, estamos de acuerdo en eso. Busquen cuál es el origen. Yo no lo voy a decir, hermano, porque al final se levantan muchas teorías, ¿no? Pero hay una realidad. Hay una realidad. ¿Dónde surgió todo eso? Sí. ¿Y cómo se filtró a la iglesia? ¿Cuál fue la causa, hermano? Sí, lo entiendo. Y la mayor parte de las gentes, hermano, lo adopta. En las iglesias me refiero. Y pasa a ser el comportamiento de una iglesia. Una fiesta, hermano, que Dios no estableció, que Dios no dijo que se hiciera. Mas, sin embargo, hermano, llegamos y se levantan iglesias que no quieren perder la relación, hermano, con el mundo. Sí. Ese es, yo creo que ese es el mayor obstáculo, ¿no? El despegarlos de las cosas de afuera. Porque no vamos a negar, hermano, que, o sea, muchas de las festividades, o sea, involucro aquí incluso a los jóvenes, hermano, en esa, por ejemplo, en la del Día del Amor y la Amistad. Eso es una celebración también con una derrama económica muy grande para el país, hermano, pero por los costos que se elevan, por el consumo en cuanto a restaurantes, regalos, todo eso. O sea, es mucho el dinero que se maneja. Pero eso también se ha filtrado, hermano, a las iglesias. Entonces,
volvemos a lo mismo, hermano. O sea, el Espíritu de Dios nunca va a estar de acuerdo con ese tipo de cosas. No, y sabe, además de todo esto, hermano, quizás una de las cosas que el Señor no vea bien, hermano, es que cuando el Señor establece, por decir, en un mandamiento, en una ley, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y hermano, difícilmente la gente acepta eso. Pero el mundo te dice, honra a tu madre, y haces algarabía tremenda, y yo creo que eso al Señor le molesta, porque eso lo experimentó con su pueblo muchas veces, hermano. Muchas veces. Mencionaba usted el amor. ¿Por qué manifestar el amor a una persona, hermano, en un día en especial, cuando el Señor nos dijo que deberíamos de amarnos unos a otros? ¿Cuándo? Siempre, hermano, siempre dar esas muestras de amor, de cariño hacia los demás. No esperar un día, porque alguien estableció un día, hermano, para que así fuera, y fue más fuerte o arrastró más que lo que Dios estableció, hermanos, con mucha anticipación en la palabra. Y desafortunadamente, hermanos, mire, el Señor reprochó a su pueblo cuando les decía, ustedes han dejado el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. Y eso sigue pasando, hermanos, en las iglesias. Hasta la fecha. Se ha hecho a un lado el mandamiento de Dios, hermanos, y se adoptan las tradiciones de los hombres. ¿Estará contento el Señor con todo eso, hermano? No, definitivamente no. Entonces, ¿cuál es el cuidado que debemos de tener? Todos aquellos que nos congregamos, ¿cuál es el cuidado, mi hermano? Para estar concisos de que lo que estamos haciendo es correcto y es acepto al Señor. Eso es lo más importante, hermano. Sí, definitivamente, hermano. Y mire, el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 hace referencia a un comportamiento en específico. Él inicia diciendo, sed imitadores de Dios. Y uno se pregunta, hermano, Dios en qué aspecto, por ponerlo así, hermano, ¿en qué aspecto es santo? Pues en todo. Y también, ¿qué es lo que busca de los suyos? Pues que vivan esa vida correcta, hermano. Y mire cómo el Espíritu realmente te guía a esa vida. Porque sí, usted hablaba ahorita de la avaricia, hermano, pero hay otras cosas que son muy comunes hoy. Y vuelvo a lo mismo, hermano. Esto echa por tierra muchas veces lo que Dios quiere, hermano, para el ser humano. ¿A qué me refiero? Es muy criticable el cristianismo de la actualidad, porque una de las cosas que pide el Señor, usted lo nombró ahorita, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero hay una cosa que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y mire bien, hermano, hoy la forma de hablar de mucho cristiano, ¿cuál es? O sea, que vamos a decirlo así, ¿qué límites tiene? Pues a veces no tiene ni siquiera diferencia con el que no conoce a Dios. Se maneja con malas palabras, doble sentido, y todo eso no va de acuerdo a Dios. Ahora, hay el que dice, yo en la iglesia no digo malas palabras, pero esta es una forma de vida, hermano. Lo hemos promovido desde el primer programa, en la primera charla hemos promovido que esto es un estilo de vida, pero ¿a quién le gusta, hermano, esa vida tan limpia? Pues lamentablemente a muy pocos, porque si fuera así, hermano, el mundo sería diferente por el puro comportamiento. Y esto, mire, dice otras cosas, dice, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, no te da margen a pensar que puedas ser parte de esto si tienes esa vida desordenada, esa vida que no tiene nada que ver con el Señor. Y esto dice él, que no había ni que promoverlo, ¿no? O sea, realmente este tipo de vida no tiene ni que promoverse. No hay margen, hermano, a que uno piense, que diga, ¿sabes qué? No, pues a lo mejor el Señor sí me acepta como quiera, con esta forma de hablar. No es posible, hermano. Ahora, esto
hay que transmitirlo a la juventud, hermano. La juventud lamentablemente hoy se ve envuelta mucho en esto, ¿no? Sí, hermano, inclusive para muchos matrimonios jóvenes pasa a ser parte de un requisito en la vida. Tengo un buen trabajo, tengo ya mi casa, tengo, pues, también pertenecer a una organización religiosa. Se hace parte, hermanos, de un requisito, sin compromiso. Sí. O sea, yo pertenezco aquí, yo voy, me congrego tal día y es suficiente. Miren, me ha tocado ver y a veces no quiere uno criticar, hermano, porque es mala la crítica también a veces, hermano, pero a veces también el celo, hermano, dice uno, no es posible. No, hermano, las organizaciones existentes van a seguir, nadie va a cambiar eso, hermano. Pero estas pláticas que tenemos, hermanos, es para hacer conciencia. Claro. Todos los que escuchen, hagan conciencia donde estén. Mire, me tocó pasé a un lugar se congregan un domingo. Es un salón grande de fiestas. Y ahí yo creo que rentan los domingos para impartir la palabra. Y me tocó pasar, porque vivo aquí cerquitas, hermano, un día que había terminado el servicio y estaban saliendo de ahí. Y me quedé sorprendido, hermano, a ver cómo salen, principalmente los matrimonios jóvenes, hermano. El hombre, hermano, con chor, sí, pues un chor moderno, ¿va? Con sandalias, hermano. Yo digo, es lo correcto. No. Ir a la iglesia, hermano, o ir al lugar de adoración, de oración. No. En esa forma de vestir. No. Hermano, pero así están conformes, porque así se les acepta. Se les ha enseñado, ¿sí? ¿Me entiende? Sí. Entonces es difícil. El Señor se preocupó tanto, le dijo al sacerdocio, esta es la forma de vestir. ¿De acuerdo? Ni aún en eso, hermano, el Señor les daba la libertad. No. ¿Quién nos ha dado toda esta libertad a nosotros? ¿Cristo? No. Entendamos bien, hermano. ¿Qué fue? ¿Cuál es la libertad que Cristo nos da? Porque muchas cosas hacemos, hermano, que no son correctas. De acuerdo. Y afectamos la reunión. Y podría ser que el Señor, hermano, no acepte lo que se está haciendo. Porque hay una forma de vestir. Y nosotros lo sabemos, hermano. Si tú vas a jugar fútbol, vas de acuerdo llevas ropa de acuerdo al evento. Es una alberca igual. Igualmente, hermano, vas a la iglesia, no puedes ir así. Ahora diríamos, ¿será tan estricto el Señor? Sí lo es, hermano. Sí lo es. Y dirá el Señor, oye, por lo menos, si nos congregamos un día a la semana, pues vamos a hacer todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que esté en nosotros, hermano, para hacer las cosas bien. Y ahora sí digo esto, si usted considera que en el lugar donde está las cosas no se están haciendo correctamente, bueno, primeramente trate de encontrar una explicación a eso. Y si no hay una explicación a eso, busque. Dios lo dirigirá seguramente al lugar donde las cosas se hacen bien. Estoy de acuerdo en eso. Esa es otra de las cosas que el Espíritu, hermano, manifiesta en la persona también. Sí, es verdad. Entonces, podríamos mencionar más cosas, ¿verdad, hermano? Este es un tema muy largo, interminable, hermano. Y digo, no va a cambiar nada, porque, hermano, si Dios quisiera cambiar las cosas, Él tiene el poder para hacerlo.
Pero nos queda claro, Dios no quiere títeres, hermano. De acuerdo. Él quiere que nuestra propia voluntad, que nuestro corazón nos acerquemos a Él, le honremos. Pero, hermano, con verdad, De la forma con sinceridad, correcta. con rectitud, hermano. No solamente porque he escuchado, yo creo en Dios a mi manera. No. No es válido, hermano. Esa ideología es mala. No es válido. Porque entonces no hubiera un libro que nos enseña cómo hacer las cosas. Simplemente Dios se manifestaría al mundo sin dejarnos esta guía. Y que cada quien, hermano, creyera en Dios como quiera y haga las cosas como quiera. Pero pues no es así, hermano. No, definitivamente no. Y para eso tuvo él ese cuidado, hermano. Ahora, hablando de esa iglesia por la que él viene, que hace ver como que busca una perfección. Y sí, hermano, parte o más bien la escritura es esa la función. Lo dice el mismo apóstol Pablo, en el libro de Timoteo, que toda escritura es inspirada divinamente. Y la función es eso, a fin de preparar al hombre perfecto. Entonces, quiere decir, hermano, que esta escritura te ayuda a corregir todo ese tipo de errores, incluso a verlos, hermano, pero esperando que haya en ti ese deseo que dice usted de querer hacer las cosas de buena manera. Así es. Y la intención nuestra es que aquellas personas que quieran hacer las cosas bien se convenzan por medio de la escritura y lo hagan. Como dijo usted hace rato, no es crítica hacia nadie, únicamente es tratar de hacer ver que las cosas que el Señor instituyó, lamentablemente hoy, distan mucho de ser como el Señor dijo. Sí, definitivamente, mi hermano, definitivamente. Pues esperemos que esta plática sirva, ¿verdad? Y que pues nos haga reflexionar un poquito, principalmente, y tratemos de encontrar una respuesta a aquellas dudas que aún existen en todos nosotros, ¿verdad? La manifestación de Dios a través de su Espíritu, hermano, tenemos que entenderla hoy en día. No caigamos en la emoción y en el engaño. Seamos verdaderos, hermano. Seamos verdaderos. No es difícil, hermano, no es difícil entender lo que verdaderamente Dios quiere. Basta que tengamos un interés y que haya un deseo sincero en nosotros por conocer lo verdadero. Dios, hermano, Él nos revelará. ¿De qué manera? No sé. Quizás algunas personas atraviesen mi camino. No lo sé, hermano. Pero no se confunda. No se confunda que usted está pidiendo que el Señor le revele la verdad, y no confunda que escuchó una voz que le dijo que las cosas eran así o eran así, porque quizás el enemigo esté pendiente también de lo que usted está deseando, y él, hermano, puede hacer presencia en el momento que menos lo esperamos. Y cuidado, porque hay hombres escritos en la Biblia los cuales fueron incitados por el enemigo a hacer cosas que no eran aceptas delante del Señor, y que cuando las estaban haciendo pensaron, hermanos, que era Dios el que les estaba pidiendo aquello. No fue así. Entonces, cuidado con todo eso, hermano. Tratemos de poner todo nuestro interés, hermano, para conocer la verdad, todo nuestro interés. De acuerdo, hermano. Bueno, pues vamos a invitar a la gente, a los oyentes, si tienen alguna duda o comentario acerca del programa, pues para que por las distintas plataformas que quieran hacer esos comentarios lo hagan, sea por Spotify, por Facebook, que hagan sus comentarios. Estamos abiertos, hermano, a escuchar todas lo que quieran decir, hermano. Y pues queremos darles las gracias por escucharnos. Esperamos que
seguir contando con su audiencia. Y esperamos también que primeramente Dios estas pláticas les sean de utilidad. ¿Quieres decir algo más, hermano? Sí, hermano, quiero quizás adelantar un poquito, ¿no? Para la próxima, si Dios nos permite, ¿verdad? Estar aquí. Porque de este tema, hermano, se desprende otro tema muy interesante, ¿no? Okay. La participación de la iglesia, hermano, en la sociedad. Okay. ¿Verdad? Ese es un tema también que debemos de abordar y entender, ¿no? Porque han sucedido muchas cosas también, hermano, muchas cosas lamentables, y es necesario que juntos aclaremos todo esto, ¿verdad? Para que, como dije, principalmente estemos contentos con lo que hacemos, sabiendo que Dios, hermano, nos ha recibido, nos ha abierto el entendimiento, hermanos, y el Señor se ha agradado de lo que hacemos cada vez que nos congregamos, ¿verdad? Okay. Y igualmente aprovecho también para agradecer a todos, ¿verdad? La atención que tienen, el tiempo que se dan para escuchar todas estas palabras. Y sí, los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, ¿verdad? ¿Por qué no? Sus comentarios, hermanos, que podría haber quien no está de acuerdo con la forma en que estamos explicando todo esto. Y nos gustaría también conocer todos esos puntos de vista. Es claro. Importante para nosotros también, ¿verdad? Porque es una preparación constante, hermano. Siempre tenemos que estar, es una constante de estar interesados en estas cosas. Okay. Siempre habrá cosas que descubrir. Y yo los invito para que nos ayuden con todo esto, ¿verdad? Y de paso les doy un saludo de paz a todos y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Bueno, nos despedimos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Paz a vosotros.